Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. En esto se presentó un experto de la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Viajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo tomó y lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hace un tiempo atrás sabía de el caso de una familia necesitada que estaba pasando una crisis económica, de salud y de trabajo, por lo cual escribí a mis amigos más cercanos y conocidos para pedir ayuda para esta familia. Algo curioso que sucedió y que me llamó mucho la atención es que la gente que más posibilidades tenía de ayudar fueron los que menos dieron. La gente que dio, tal vez dio alguna cosita pequeña, víveres, alimentos, cosas sencillitas, pequeñas, sin embargo fueron los que más dieron. Pero todavía algo aún más allá me llamó la atención, y esto no lo digo juzgando, pero es importante decirlo. La gente que más dio no eran cristianos. Con decirles que a los que se suponen que son cristianos y les pedí ayuda, no dieron nada. Algunos ignoraron el mensaje o tal vez estaban ocupados, no puedo yo juzgar eso. Pero al parecer no les llamó tanto la atención, y de algunos recibí un mensaje como Dios les ayude. Es irónico, ¿no? Y esa frase se me quedó muy clavada en la mente. Dios les ayude. Yo les pregunto a ustedes en esta mañana: ¿quién es tu prójimo? Vuelve a la persona que tiene al lado y pregúntele: ¿quién es tu prójimo? Sabe que es muy fácil ser prójimo de alguien de la iglesia,
Pero prójimo no precisamente, la raíz de esta palabra se basa en alguien cercano, que aunque lo puede ser, prójimo es alguien de cualquier tipo. Puede ser alguien externo a nosotros, puede ser alguien que no conozcamos, puede ser alguien con el cual no tengamos ninguna relación. Y yo les digo a ustedes esta mañana, el mensaje de esta historia es que el mundo es mi prójimo. La mayoría de ustedes conocen la situación que había en la época de Jesús con los judíos y los samaritanos. Los judíos no se llevaban en sí con los samaritanos, por lo que vemos que acá el samaritano actúa bien con un hombre que no era, para ayudar, por decirlo así. El hombre que fue asaltado acá no era un samaritano, pero ninguno de su tierra, ningún judío le ayudó. Si vemos, fue ayudado por un samaritano. Sabe, a veces el mismo mundo, a veces la gente que no conoce del Señor, la gente que no tiene claro el amor de Dios en su vida, a veces actúan más que nosotros mismos. Nosotros como iglesia necesitamos concientizar el verdadero sentido del Evangelio. Nos hemos equivocado por años, diría yo, incluyéndome, pensando que algunas cosas que hacemos que son buenas justifican la misión de la iglesia. Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Pero pensamos que eso es simplemente meter gente en la iglesia, es llenar nuestros templos, pero ese no es el fin. Un discípulo es aquel a quien tú le das un ejemplo de vida para que él aprenda. Y es muy fácil aquí dar ejemplo de cómo cantar, de cómo orar, de cómo servir. Pero ahí en la calle, ahí afuera, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Por qué es que la iglesia trata de pasar desapercibida ante el mundo? Vivimos como en la secreta, como escondidos, como diciendo, esto no es conmigo. Cuando se anuncia un evento social, una cruzada evangelística, un concierto cristiano o X figura del ámbito cristiano y va a hacer aparición en un lugar público, vemos masas, multitudes de personas allí presentes. Y eso no está mal, pero creemos que estas actividades y estas figuras pueden hacer nuestro trabajo. Creemos que eso es suficiente para que el mundo escuche una voz, pero seamos francos, si nos fijamos bien, fíjese usted bien, y no sé si alguna vez ha ido a alguna actividad como esta, pero en estas actividades sobre todo hay gente que ya conoce, gente cristiana. Muy poca gente del mundo se sentiría atraída por un evento de estos. Y aquí es donde voy al centro del tema.
El ministerio de Jesús radicaba, ¿saben qué radicaba? No en grandes shows, sino en grandes eventos. El ministerio de Jesús se hacía presente en la vida diaria de personas ahí en la calle. En medio de la multitud. No era anunciado probablemente. Él simplemente aparecía allí. Y aparecía de la nada. Cuando llegaba a una ciudad desconocida, la gente ni sabía quién era él. Entonces nos damos cuenta que el evangelio es algo más espontáneo. Es el contacto del diario vivir con tu compañero de trabajo, tu compañero de colegio, con tu jefe, con tu vecino, con la persona que viaja a tu lado en el transporte. Y a veces decimos: Señor, yo quiero impactar vidas, yo quiero que mi ministerio crezca para tener un alcance mayor. Y como les repito, eso no es malo pensarlo, pero la obra comienza en lo más pequeño, en lo más sencillo. A veces no radica en saber muchas palabras, ni hacer grandes milagros. Esas son cosas que Dios da por añadidura. A veces radica en solo el hecho de salir y sonreírle a alguien. No sé si usted ha notado que cuando usted está contento, se le nota. Y tal vez usted me diga: bueno, pero todos los días no son iguales. Habrán días oscuros, habrán días tristes, sí. Pero los que somos verdaderamente hijos de Dios, tenemos el gozo del Espíritu Santo, amén. Por lo tanto, aunque estés pasando un día oscuro, no tienes por qué reflejárselo al mundo. Recuerda que somos luz en medio de la oscuridad, y Jesús mencionó alguna vez que somos como antorchas, como una lámpara que se pone en lo alto para que todos puedan ver, y que esa luz alumbre delante de todos los hombres. Por lo tanto, llevar una sonrisa en el rostro, decir un buenos días, un gracias, ya nos hace un buen samaritano. Ya impactaremos a una persona que tal vez estaba pasando por un momento difícil, un pensamiento de ira, de cualquier cosa que usted se pueda imaginar, y nuestra actitud le cambió. Estoy seguro que impactará a cualquier persona una actitud buena de parte de nosotros. A veces solo agradecemos cuando hemos recibido algo o cuando somos premiados por algo, pero ¿por qué no hacer el experimento? Yo le invito a hacerlo, a que un día tome 2 o 3 contactos de su teléfono, y pueden ser familiares, amigos, y les digas: hoy quería saludarte, hoy quería saber cómo estás, hoy quería llamarte. Y puede ser que eso le encienda una luz a aquella persona. Qué lindo es sentirse sorprendido, ¿no? Por una llamada, no para un favor, sino para saber cómo estamos. Estamos en nuestra sociedad actual acostumbrados a recibir llamadas por favores. ¿Cuántas veces nosotros, al ver que entra una llamada a nuestro teléfono y vemos: mira, es fulanito de tal, quién sabe qué necesita? Eso es lo que pasa por nuestra mente. Necesita algo de nosotros.
Pero qué bonito es cuando entras a llamada y te das cuenta que solo quería saber cómo estás o quería decirte algo bonito. Entonces, volviendo al tema, les digo, no es hacer grandes maravillas y prodigios, y los que lo hacen, pues gloria a Dios, pero en lo más sencillo podemos ser un buen samaritano. Cuando nosotros vemos lo que hizo este fariseo con Jesús, dice que él le citaba los mandamientos y citó el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a sí mismo. El problema, al parecer, era que este fariseo no comprendía que amar al prójimo necesariamente significa todo aquel que nos rodea. Prójimo es aquel que se ha declarado en algún momento nuestro enemigo. Prójimo es aquel que te ha traicionado. Prójimo es aquel que te ha mentido. Prójimo es aquel que te ha hecho daño. Prójimo es aquel que ha defraudado tu amistad. Prójimo es aquel vecino difícil que puedas tener, o aquel jefe de trabajo que te esté haciendo la vida de cuadritos. Prójimo puede ser aquel profesor que te dio una calificación injusta. Prójimo es aquel muchacho del barrio que anda viendo a ver qué se lleva. Aquel muchacho que está en una adicción a las drogas. O sea que prójimo equivale a cualquiera. Y cuando la Biblia nos reta, cuando el Señor en el mandamiento nos reta a amar al prójimo como a nosotros mismos, es volver a decirnos: no voy a hacer a nadie nada que a mí no me gustaría que me hicieran. Parece que hemos olvidado un poco eso. De los que estamos acá, ojalá siempre seamos muy bendecidos. Pero para nadie es un secreto que todos, sin excepción alguna, todos, en algún momento de la vida hemos experimentado momentos difíciles, tiempos difíciles y tiempos fáciles. Hay tiempos muy bonitos en la vida y hay tiempos muy difíciles. Nadie está exento a eso. No hay clase social, no hay estatus para eso. Y cuando estamos atravesando un momento difícil, muchas veces desearíamos que un amigo nos buscara. Quisiéramos como recibir ese consuelo, ¿no? Y sentir por lo menos esa mano amiga, y no precisamente que nos cambie, que tenga la solución, pero que nos diga: aquí estoy. Pero como seres humanos que somos y de los cuales estamos rodeados, no siempre será así. Pero cuando el prójimo necesita ayuda, eso se refiere a nosotros. Alguna vez en San José iba yo para mi trabajo y ese día no había comido, andaba con hambre. Había tenido un día muy apurado, una mañana muy apurada, y era por ahí de las 12 o 1 de la tarde y iba para mi trabajo. Por lo tanto, pasé a un lugar donde se vende comida y quería comprar algo rápido así para llevar.
Y mientras estoy en la fila viendo los menús y viendo qué escogía, se me acerca, entra al lugar un indigente. Era un muchacho joven y se veía que estaba en graves problemas. Andaba muy sucio, maloliente. La gente se quedaba viendo, ¿no? Y yo no sé, pero lo buscan a uno. Entre tanta gente en la fila me vio a mí, no sé por qué, porque yo tenía tanta cara de hambre como él, se los juro. Pero se acercó a mí y me dijo que si le regalaba algo. En ese momento no tenía yo así como efectivo, no andaba dinero suelto, porque yo sabía que dándole una moneda tal vez se iba. Y le dije que no tenía nada, por lo tanto él me dijo: no importa, puede ser algo de comer, tengo hambre. Y yo dije: bueno, pues ahora de lo que compro, no sé, pido una porción aparte, le doy algo a él. Y él se esperó en la puerta. La verdad, hermanos, yo tengo que confesarlo, yo en el momento dije: tal vez ahorita se va, tal vez no me va a esperar, tal vez alguien pasa y le da algo y se va. La fila era un poco grande, pasaron como 10 minutos y yo veí que ya él se estaba por ir. Y yo dije: bueno, qué dicha. Pero en ese momento comenzó a llover muy fuerte. Me acuerdo que empezó a llover así, un baldazo llamamos acá, una lluvia muy fuerte, y el muchacho decidió quedarse en la puerta. Cuando iba yo a salir, estaba tan fuerte el aguacero que tenía que escampar ahí a la par de él. Y como que algo en la mente, o sea, yo mismo me dije: no le voy a dar nada, le voy a decir que después lo salvo con algo. No les miento, así lo pensé. Y cuando iba yo por salir, viendo que ya iba escampando, iba una señora pasando con otra, así, de la nada. Iban caminando, iban conversando en voz alta y claritamente ella le dijo a la otra: como dice en la Biblia, porque tuve hambre y no me diste de comer. Eso fue lo que yo escuché. Y sentí la voz del Espíritu Santo hablándome en ese momento. Miré al lado y estaba el muchacho ahí esperándome. Y saqué algo de lo que yo llevaba, pero al final le di todo. Y esto no lo digo como para que me aplaudan, no. Lo digo porque sentí darle todo. Aunque yo tenía hambre, pero él tenía más hambre que yo. Y cuando se lo di, no sé por qué, porque yo no andaba una Biblia en la mano, no andaba algo que me mostrara como cristiano, sinceramente, pero él me dijo: ¿verdad que usted es cristiano? Y casi pena me dio contestarle, pero le dije que sí. Y él me dijo: ¿puede orar por mí también? Yo ya estoy cansado de esta vida. Y en ese momento me di cuenta que él realmente, más que hambre física, tenía un hambre espiritual tremenda. Y él se puso de rodillas ahí en la puerta del negocio y la gente se quedaba viendo, extraño, ¿verdad? Y pues tuve que hincarme con él y orar por él. El muchacho lloraba y eso causó un impacto en aquel lugar. Se acercó una muchacha del negocio de comidas y parecía que nos iba a decir que no fuéramos, pero ella se devolvió, se impactó, creo. Y la oración fue pequeña, fue de 3 minutos si acaso, a lo mucho.
Y cuando vi ya había escampado, le di un abrazo al muchacho y me fui. No sé qué pasó con él, nunca supe más de la vida de él, no sé qué se hizo. Espero en el Señor esa oración le haya traído a él un cambio, pero mientras iba camino al trabajo ese día me dije a mí mismo: Señor, no he hecho nada para ti. En tantos años de ministerio y de servirte, creía yo que te servía, pero el servir realmente no tiene que ver con cantar, no tiene que ver con tener un cargo en la iglesia. Servir es ser luz en medio de la oscuridad. Yo le digo a usted en esta mañana, ahí donde estás, si estás escuchándome también, cierra tus ojos un momento y dígale al Señor: enséñame a ser un buen samaritano. Enséñame a hacer luz, Señor, en medio de la oscuridad tan grande que cae sobre este mundo. Enséñame a ser una antorcha, a ser una luz que alumbre el corazón de los hombres. Lo importante no es que me conozcan a mí, Señor, es que te conozcan a ti. Es que la gente sepa que todavía tienen esperanza, que hay un Dios que les perdona, que hay un Dios que les ama, que hay una salvación para ellos, que hay alguien que ha pagado el precio en la cruz por ellos. Ayúdanos, Señor, no precisamente a ser buenos cristianos de iglesia, sino a ser verdaderos samaritanos en este mundo. Hazme, Señor, un instrumento tuyo. Enséñame a amar a mi prójimo como a ti mismo. En el nombre de Jesús. Amén.